Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar presentes en esta experiencia, nueva para nosotros también, porque es la primera vez que de la Logia Sol Argentino hacemos lo que quieran llamar una atenida blanca, que como bien dicen los afiches, es una atenida masónica abierta a todo público. A través de esta atenida ustedes van a poder observar un ritual masónico, de qué manera se trabajan las logias. Va a ser interesante porque obviamente no es algo común de verse y nosotros queríamos de esta forma mostrar un poco, teniendo en cuenta sobre todo la raigambre masónica de la ciudad de Necochea, que como muchos de ustedes saben tiene una impronta muy importante de la masonería. Bien, quiero agradecer también especialmente la presencia de algunos amigos que se han trasladado de Melodía. Sabemos que es un esfuerzo y gracias por venir y acompañarnos en este momento. Del mismo modo, también agradecer al doctor Sebey, luego lo voy a hacer más extensamente, que es quien nos va a dar la charla completa. Y bueno, seguidamente vamos a dar comienzo a la atenida, pero antes quisiera pedirle, los hermanos vigilantes, vamos a dar comienzo a la ceremonia. Hermano primer vigilante, ¿qué es la francmasonería? Es una orden iniciática, progresista, universal, humanista, que busca alcanzar la libertad, la igualdad y la fraternidad entre los hombres. Porque el hombre y el mundo son perfectibles en lo espiritual, en lo intelectual y en el bienestar material. Sus miembros buscan más el ser que el tener. El masón es un libre pensador que busca responder tres cuestiones esenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? El masón labra simbólicamente la piedra bruta. Es un constructor de su personalidad y de su entorno familiar, social y profesional. Hermano segundo vigilante, ¿qué es una logia? Los masones trabajamos en logias o talleres de ideas. La palabra logia nos llega desde la Francia de 1283. Significa lugar de trabajo, de reposo, de reunión. La logia era un local donde los masones comenzaban a tallar la piedra y depositaban sus herramientas. Era un sitio externo a la propia obra. Sus estatutos preservaban los valiosos secretos del oficio. El trabajo era escaso y no existía el sindicalismo, fruto de la revolución industrial. La palabra logia también deriva del sánscrito loka o loga, que significa el universo común. El universo forma una sola y única logia, y los masones reunidos son fracciones de esa logia universal. Hermano orador, ¿por qué decimos que la francmasonería es una orden iniciática? Porque se ingresa a través de un proceso de iniciación. La iniciación es el camino en la búsqueda de sí mismo. Es la voluntad de morir simbólicamente para renacer a una nueva vida. Es el acto de la toma de conciencia de las propias limitaciones. La iniciación es un viaje permanente hacia el interior de uno mismo, de la sociedad. La experiencia iniciática no se puede comunicar por palabras o textos, hay que vivirla. La masonería, como orden iniciática, es algo más que una corriente de pensamiento. Es una institución que reposa sobre una filosofía, sobre una cierta visión y concepción del mundo y del hombre como ser social e individual, del hombre en su dimensión temporal y espiritual. La francmasonería no le suministra verdades definidas a priori, sino un método para conocerse a sí mismo y para poder conocer a los demás. La logia es un centro de unión entre los hombres, un lugar donde florece la fraternidad bajo el respeto mutuo y la tolerancia recíproca. Hermano secretario, ¿por qué nos tratamos como hermanos? Nos tratamos como hermanos porque el proceso de la iniciación es el que nos lleva a considerarnos parte de esa hermandad universal
esa cadena de unión que atraviesa los continentes y que nos fortalece día a día en la construcción de ese trabajo que es el pulido de la piedra bruta y la construcción del gran templo universal de la fraternidad. Hermano orador, ¿es la francmasonería una religión o una secta? La masonería no es ni una religión ni una secta. Investiga, enseña, educa sin móviles religiosos ni políticos. Comienza su obra entre los hermanos y la termina en la sociedad. Prescinde de las pasiones e intereses para inspirarse en sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Creemos y practicamos la libertad de conciencia, dentro de un pluralismo ideológico que excluye la posibilidad de decir que la francmasonería sea antirreligiosa o contraria a las creencias. Ese es un tema que se reserva al fuero interno de cada hermano. La masonería es la unión de hombres de toda religión, grupo étnico, credo político y condición social que tratan de sobreponerse a la intolerancia y a la negación de Dios. Hermano segundo vigilante, ¿qué conserva hoy la masonería de las primeras organizaciones masónicas? Conservamos el mandil y su simbología de constancia, rigor, fe y alegría en el trabajo. También el tríptico jerárquico de aprendices, compañeros y maestros. Su sistema de símbolos y alegorías que superan el obstáculo de las palabras, los idiomas y las nacionalidades. Hermano primer vigilante, ¿la masonería admite jerarquías y privilegios? Los masones nos despojamos de títulos profesionales, posición social y nos tratamos de igual a igual como hermanos. Tenemos el deber de ayudarnos cualquiera que sea la nación o grupo humano al que pertenezcamos. Hermano primer vigilante, ¿la masonería es una orden secreta? Todos los documentos desde la antigüedad hablan de la necesidad de la discreción, la reserva y el secreto. Los francmasones constructores de catedrales tenían sus secretos para manejar las técnicas del oficio de la construcción. En la actualidad existe mucha información sobre la orden masónica. Se han escrito miles de libros y también documentos que circulan por internet y redes sociales. En muchos se exponen sus principios y su filosofía, pero la verdadera esencia del secreto y del pensamiento masónico solo está en el proceso vivencial de la iniciación. La masonería es discreta, trabaja en sus talleres por el bien de la humanidad y sale a la luz pública, busca servir a los demás, sirve en silencio y sin esperar ninguna recompensa. Hermano segundo vigilante, ¿ha sido perseguida la masonería a través del... El querido hermano Carlos Sebey ha tenido la gentileza de acompañarnos para darnos una charla con el tema que nos convoca: masonería, libre pensamiento, educación, ayer y hoy. Carlos es un destacado profesional y especializado en el tema, así que le voy a pedir al querido hermano orador que nos lea una parte muy resumida de la vasta trayectoria del querido hermano Sebey. Por favor. ¿Cómo no? Bueno, el hermano Sebey es maestro normal nacional, egresado de la Escuela Normal Superior de Profesorado Rafael Obligado, hoy ISFD número 128. Abogado, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el 26 de noviembre de 1972. Bueno, ya ha tenido capacitación docente, actualizaciones docentes, conducción de los servicios educativos, ha tenido estudios de posgrado, un maestrando de la Maestría de Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Cursada completa, la tesis en elaboración versa sobre las políticas educativas provinciales. Bueno, qué decir que también ha tenido cursos en el extranjero, seminarios, ha estado en la primera convención en el país nacional de entidades universitarias. Bueno, es innumerable la cantidad de
cursos, de seminarios, de jornadas en las que ha participado. Nos llevaría mucho leerlo todo, así que si te parece bien, venerable maestro, le voy a ceder esta banca para que el hermano se vea de su voz. Yo preferiría que lo haga desde donde está, si no hacemos tanto movimiento. ¿Sí? Perfecto, cómo no, si el hermano Querido se ve y hermano, está de acuerdo. Presentado que ha sido, Muy bien. la palabra es tuya. Bien, en primer lugar, agradecer esta responsabilidad que me han dado los hermanos de esta querida logia de Necochea, con los que hemos compartido más de una circunstancia. En segundo lugar, agregar un poco a la instrucción masónica que ha tenido el ritual, porque el ritual les ha explicado a ustedes una serie de consideraciones sobre qué es la masonería, cuáles son sus principios. Yo quería decirles, porque habrán notado que todos los hermanos que estamos sentados hoy cumpliendo tareas, tenemos medallas colgando de nuestros sacos. Cada logia tiene su propia medalla, y esa medalla no es un premio, sino que es un instrumento de igualación, identificación de todos los miembros de cada taller. Cada taller elige el modelo de sus medallas, y yo porto unas distintas al hermano que es de 7 de junio de Mar del Plata y a los hermanos de Necochea. Y tengo el honor de estar sentado hoy aquí en nombre de una logia muy vieja, que es la Logia Unión y Amistad número 10 de San Nicolás, donde mi bisabuelo trabajó. Cuando los masones decimos trabajó, quiere decir que formó parte de la logia, porque nosotros esto lo consideramos un trabajo. Formo parte de la logia Democracia 146, te traigo los saludos de todos los miembros del taller y de su venerable maestro, que me pidieron expresamente que, por un lado, que los felicitara por esta iniciativa, y por el otro lado, que trajera los saludos. Muchas gracias y retribuir. Así será. Y finalmente, de mi logia madre. Ustedes van a escuchar que los masones tenemos logias madres. La logia madre es donde nos iniciamos. Después podemos ir a cualquier otra. Pero la logia madre es la que nos hace abrir la puerta de la masonería y que nos da la primera visión de la sabiduría que proviene de la tierra. Las dos logias en las que yo trabajo son de La Plata, en una ciudad tan masónica o más masónica que esta, y si alguno va a La Plata, lo único que tiene que hacer es mirar el mapa. En el mapa está el escuadre, el compás, la plomada, hay una serie de rastros en el propio diseño de la ciudad que identifican las herramientas de aquella vieja masonería operativa que se dedicaba a la construcción de las catedrales y que los masones simbólicos que somos nosotros hoy tomamos como propia para interpretar, según nuestro libre pensamiento, la realidad de cada uno de nosotros en lo personal y en lo social y comunitario que nos toca emprender. Hecha esta digresión, con tu permiso, venerable maestro, voy a intentar aportar algunos elementos a este tema que los ha convocado a ustedes y que a mí me desvela desde hace muchos años. Yo voy a agregar a mi currículum que estoy jubilado de la docencia y jubilado de la abogacía, de modo que tengo mucho tiempo libre para seguir molestando, digamos, con estas problemáticas. En primer lugar, cuando se leyó en el ritual el tema de los principios básicos de la masonería, se habló del libre pensamiento y la libertad de conciencia. Y en realidad uno puede preguntarse qué tiene que ver esto con la problemática de la educación en el pasado y con la problemática de la educación hoy. Y si nosotros nos vamos a la Revolución Francesa, que es de donde viene el trípode central de la libertad, la igualdad y la fraternidad que caracteriza la masonería universal, si rastreamos en los detalles de ese proceso, los sectores más pobres de la Francia de aquel tiempo inscribió como reclamo los famosos sans-culottes, que son los que... sans-culottes quiere decir sin calzón. Es como el caucho con chiripá, debajo del chiripá no había nada. Bueno, el sans-culotte era el que no tenía calzoncillos. Era tan pobre que lo único que tenía era un lienzo.
Y los Sans-Culottes inscribieron en el reclamo de la Revolución Francesa el tema de la educación. Que en realidad la educación en ese tiempo era aprender a leer y escribir, a sumar, a restar, a dividir y multiplicar. Porque no había escuelas. Es decir, el Estado no tenía escuelas. La Revolución Francesa introduce la idea central de que el Estado debe hacerse cargo de la problemática de organizar el servicio educativo, como se dice ahora, de dotarlo de una cantidad de saberes que se deben ir transmitiendo. Y acá se dijo que los 3 grados de la masonería son aprendiz, el compañero y el maestro. El aprendiz es la primaria, el compañero es la secundaria y el maestro es el terciario. Y si uno quiere ir más arriba, tiene que ir a la universidad, que son los grados superiores, como Sarmiento o Alem, que llegaron al grado 33 de la masonería argentina. Esta influencia del impacto del aprendiz, del compañero y del maestro en el sistema educativo para la Revolución Francesa era simplemente la primaria, porque en realidad nadie accedía a la primaria. Los que sabían leer y escribir eran los hijos de la nobleza, y no todos, porque había una nobleza bruta, aunque tuviera plata. Había una nobleza que había crecido sin necesidad de vincularse con el saber. No era la aristocracia, por decirlo de alguna manera, sino simplemente la nobleza que detentaba el poder de la riqueza. Y este reclamo de los Sans-Culottes generó la aparición de las primeras escuelas públicas, que también tienen un sentido si nosotros imaginamos el contexto en que la Revolución Francesa se dio. Con un Estado absolutamente centralizado, absolutista, como se define con claridad en la historia, que necesitaba de mentes que no pensaran, es decir, no necesitaba ciudadanos, necesitaba súbditos, es decir, personas dispuestas a obedecer. Y el primer paso para el obedecer es el no saber. El no saber significa la falta de capacidad de defensa de cada uno de nosotros frente al poder del soberano. En aquel tiempo el poder del soberano era, no se olviden, el Estado soy yo, el état c'est moi, decía el rey de turno. Y él era el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Con lo que en realidad tenía, salvando las distancias, lo que en la Argentina en una época se llamó la suma del poder público. Esos conceptos de la Revolución Francesa llegaron a América Latina, influyeron sobre todo los pensadores revolucionarios que protagonizaron el proceso de la independencia de todas nuestras naciones y marcaron a fuego la aparición a partir de la Revolución de Mayo de las escuelas de la patria, que formaron parte del primer proyecto de la Junta, de la primera Junta de Mayo, y que con el tiempo y como consecuencia de las luchas civiles que se fueron desatando y el estado de guerra que tuvimos con el Imperio Español, no pudieron, avanzar, porque en realidad la prioridad era la independencia, que nos llevó bastante tiempo tomar la decisión, estamos por cumplir. En realidad los historiadores dicen que es un embarazo de largo tiempo el proceso de la independencia argentina. Empieza el 25 de mayo de 1810 y termina 6 años después, en 1816. Hacían votar, o algunos los hacían votar. Este proceso generó un cambio muy importante en la Argentina. La matriculación creció exponencialmente entre 1916 y 1930 y generó este proceso de igualación que se ve en el guardapolvo blanco. El guardapolvo blanco es un indicador que se parece al de los uruguayos con el guardapolvo blanco y el moño azul que todavía usan en Uruguay. En Uruguay se sigue usando el guardapolvo blanco y el moño azul para todos los alumnos de la escuela primaria como una identificación de la igualación, es decir, no importa la ropa que está debajo del guardapolvo, sino que lo que importa es la persona. Es muy simbólico si ustedes quieren. Bueno, estamos en la masonería, la simbología para nosotros es muy importante. Es muy simbólico esto de que no importa la ropa que está abajo, sino la cabeza que está sentada en el banco, en su posibilidad de aprender o no aprender. Al mismo tiempo, y como parte de todo este proceso, la universidad sufrió un sacudón muy importante en 1918 con la reforma universitaria. Se está por cumplir 100 años de la reforma universitaria dentro de escasos 2 años. El 15 de junio se cumplieron los 98. Y la reforma universitaria significó también romper, y con esto voy a tratar de entrar a la temática del hoy,
rompió también un modo de enseñar. Si ustedes leen el manifiesto liminar de la reforma universitaria, que es la declaración de los reformistas de Córdoba del 15 de junio del 18, escrito centralmente por Leodoro Roca, ese manifiesto liminar lo que plantea es que la ciencia debe dejar de ser una verdad revelada para convertirse en una construcción. Y no hay nada más masónico que esta idea, porque el saber se construye, no se congela. Si el saber estuviera congelado, según las verdades preestablecidas que no se pueden discutir, no se entendería por qué sucumbieron frente a la persecución Hipatia de Alejandría, o Giordano Bruno, o Copérnico, o Galileo, o Servet, que descubrió la circulación de la sangre y le cortaron la cabeza porque hoy estaríamos todos muertos, no habría transfusión de sangre. Los testigos de Jehová no tendrían un argumento para rechazar la transfusión de sangre si no fuera por Servet, que la descubrió hace largos años y que murió en el medio de una guerra religiosa. Entonces, esta idea de que el saber se construye y que el saber no tiene límite, que siempre corre el horizonte del conocimiento un poquito más, requiere necesariamente de una capacidad de pensar libremente. Por eso la masonería rescata la idea del libre pensamiento y de la libertad de conciencia como consecuencia, porque si no es imposible que la ciencia avance y que la calidad de vida de cada uno de nosotros haya mejorado a lo largo de todo este tiempo. Si no, nos explicaría la evolución de la humanidad, estaríamos en las cavernas si la mente humana no se hubiera liberado. Y hay una película que yo siempre cito como ejemplo, que es 2001 Odisea del Espacio, el comienzo de 2001 Odisea del Espacio. Cuando el primate de aquel tiempo descubre el mazo, descubre la quijada y la usa para golpear los restos de un animal que estaba ahí. Y la mano se levanta como en un gesto de liberación. Es una película vieja, pero yo recomiendo verla aunque suene extraña, porque en realidad tiene un gran mensaje y además tiene una música que es Así habló Zaratustra, que la verdad marca claramente ese momento inicial de la película. Y en realidad lo que esa película muestra es esta idea de que el hombre siempre tiene la posibilidad de correr un horizonte más. A partir de 1930 en la República Argentina, desde el punto de vista educativo, se produce un retroceso porque en realidad reaparecen concepciones vinculadas con la verdad revelada. Cuando digo de la verdad revelada, no digo la verdad revelada de una religión, digo la verdad revelada como la interpretación totalizadora de la vida de cada uno de nosotros, que nos establece códigos de conducta preestablecidos a los que nos tenemos que ajustar. Y que además necesitan de menos explicaciones científicas y, si ustedes quieren, y con todo respeto, más explicaciones mágicas, de adhesión, no de pensamiento ni de construcción, de aceptación y no de la posibilidad de rechazarla desde el libre pensamiento. Este proceso que se abre en 1930 va generando a lo largo de todo el tiempo y tiene una consumación muy profunda desde el punto de vista de la pérdida de la libertad de pensamiento a partir de los 90, cuando en el sistema educativo aparece esta idea de que el sistema educativo debe incluir y contener y conformarse con incluir y contener. Cuando el sistema educativo de la Argentina a partir de los 90 elige incluir y contener y solo conformarse con contener, los bagajes culturales de la sociedad empiezan a deteriorarse. Muchas veces ustedes se preguntan por qué los maestros de nuestros hijos, y yo tengo una niña que está por ahí, que acaba de levantar la mano, que tiene 9 años y que va a una escuela pública, está aprendiendo lentamente. Y nosotros aprendíamos determinadas cosas muy rápido en la primaria y en el jardín también. Es como que se ha ralentizado el proceso de construcción de los pensamientos de nuestros alumnos, y las maestras que se ocupan, la mayoría de los docentes son hijos de ese proceso de los 90, son hijos del tercer ciclo del EGB y del polimodal, para los que se acuerdan, que significó también un deterioro muy fuerte de los contenidos culturales de la escuela. Y por lo tanto es muy difícil pedirle, y no tienen la culpa los maestros, sino que son el resultado de un proceso, pedirle a los maestros que den lo que no tienen, porque en realidad
no lo aprehendieron con H en el momento en que lo debían aprender. Y creo que en este estado estamos, en este estado de situación en el que la idea de la libertad de pensamiento ha desaparecido del sistema y ha generado una suma de verdades parciales que parecieran construir una estructura completa, pero que en realidad lo único que han hecho de los 90 para acá es romper lo que la escuela de Sarmiento, la escuela de todos los gobiernos provinciales hasta la década del 30, generaba, que era esta idea de la movilidad social ascendente. Sin movilidad social ascendente no hay posibilidad de que salgamos del circuito normal en el que nos movemos. Si un chico va a una primaria que tiene preestablecido una secundaria, que tiene preestablecido un instituto superior y que no va a llegar nunca a la universidad, si es que llega al instituto superior, en realidad es como que está condenado a repetir la desigualdad de origen que trae. Y este tema de la desigualdad de origen no existía, no es que no existiese sociológicamente, no existía en la escuela que garantizaba igualdad de posibilidades y oportunidades de aquella legislación de la ley 1420. Entonces, la pregunta es si nosotros, en el hoy, ¿cuál es la lectura masónica que nosotros hacemos? Si nosotros queremos ser, digo, tampoco esto lo dice la Gran Logia, está diciéndolo solamente Carlos Ebey como parte integrante del pensamiento masónico de la Argentina de hoy, ¿no? En realidad nosotros somos parte de lo que yo he denominado allá por el 2010 el fraude educativo. Los chicos hacen como que aprenden, los maestros hacen como que enseñan, los directores hacen como que conducen, los inspectores hacen como que supervisan y el ministro de Educación de turno hace como que las estadísticas son exactamente verdaderas y valiosas. El problema es que, porque hay fraude, porque a la larga o a la corta los pibes terminan la escuela y terminan fracasando o en el mundo del trabajo o en el mundo del saber. Y esto es un fraude. Es un fraude social muy peligroso, porque genera una cantidad de caldos de cultivo, de frustraciones, que más tarde o más temprano aparecen en la sociedad. Y hoy estamos viéndolo, las situaciones de violencia familiar deben tener alguna explicación que no es mágica. Las situaciones de frustración de mucha gente debe tener alguna explicación que no es mágica. Y el problema es que si la gente no sabe pensar, es más fácil que la gente acepte la situación en que está y se convierta fácilmente en un paquete manejable o por los medios o por las prebendas o por los criterios de distribución sectorial que suelen aplicarse en los diferentes países de América Latina. ¿Y por qué es importante esto? Porque en realidad aprender a pensar solo se aprende en un momento determinado de nuestra vida cronológica. No aprendemos a pensar a los 59 años. Aprendemos a pensar en la primaria. Pasar del pensamiento concreto, que es contar con los dedos, al pensamiento abstracto, que es contar con la cabeza, tiene un momento único en la vida de cada una de las personas. Puede estar más atrás o más adelante según las estimulaciones que uno ha recibido en su vida familiar. Pero tiene un momento histórico. Ese momento histórico para los más viejos era tercero o cuarto. Lo que pensamos, en realidad practicamos una forma de la hipocresía. Y a nosotros, yo con esta condición de jubilado doble, la verdad estoy muy cansado de compartir silenciosamente la hipocresía de algunos conciudadanos y espero que todos nos despertamos. Venerable maestro, terminado. Muchas gracias, querido hermano. Brillante tu presentación. Bien, ahora vamos a conceder la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Querido hermano orador, ¿le podés explicar a nuestros amigos visitantes cómo es la forma? Con todo gusto. Bueno, nuestra manera de expresar nuestras opiniones depende en qué columna nos sentemos, depende esa columna donde ustedes están sentados, le piden la palabra a este hermano que es el segundo vigilante. Y quienes están sentados en esta columna le van a pedir la palabra al hermano primer vigilante que está allí en aquel rincón. Todos tienen derecho a pedir la palabra. Levantan la mano y el vigilante que les corresponde se la pedirá al venerable maestro y él le dirá que se la concede. Muchas gracias, querido hermano.
dada la gran cantidad de gente que nos ha acompañado, lo que les voy a pedir, bueno, que seamos breves en la extensión de la palabra. Así que, hermanos vigilantes, podés conseguir la palabra a la gente que está ubicada en las distintas columnas. Sí, venerable maestro, tengo un pedido de palabra. Adelante, podés concederlo. Lo que opina Jaime Echeverri de la tragedia educativa, entonces, ¿realmente es una tragedia? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que es una tragedia. Es una tragedia que no es solo educativa. En realidad, una sociedad que no reparte oportunidades no necesita de un sistema educativo que funcione. ¿Por qué los países más avanzados tienen sistema educativo floreciente? Porque en realidad hay posibilidades de realización para todos en esos países. Y creo que ese texto, esa palabra, que es el texto de un libro de Jaime Echeverri, también de hace unos años, marca sin lugar a duda un diagnóstico que no se ha escuchado. Hubo muchas voces que dijeron esas cosas a lo largo de los últimos 20 años, y la verdad que el sistema, yo voy a dar un solo ejemplo y soy breve en la respuesta. Uno tiene que leer lo que los docentes llamamos el régimen de evaluación, promoción y asistencia. Cuando yo tengo dos hijas mayores, la del medio sufrió el tercer ciclo del EGB y el polimodal. En ese sistema del tercer ciclo del EGB y el polimodal, un alumno era regular con el 30% de la asistencia del trimestre, lo que significaba que a lo largo del año bastaba con ir 3 meses a clase de los 9 y ser considerado alumno regular a los efectos de la estadística, a los efectos de la calificación y a los efectos de la promoción al año inmediato siguiente. En esa construcción, digamos, hay que estar en la escuela todos los días. Yo lo voy a decir claramente, hay que poner el culo en el asiento para aprender. No existe el regalo del saber. El saber, dice Piaget, es un obstáculo epistemológico que no se lo supera jugando al rango, se lo supera enfrentándolo. Entonces, cuando uno juega al rango con el saber, se encuentra que llegó a sexto y no sabe, no tiene lectura comprensiva. Y uno tiene que tener lectura comprensiva en sexto. Si no la tiene ahí, no la tiene nunca más. Así que no tengo dudas que estamos frente a una tragedia. Gracias. Sigue concediendo. Venerable maestro, desde mi columna piden el uso de la palabra. Adelante. Adelante, por favor. Yo escuché con mucho interés al señor, ¿no es cierto?, sobre los problemas que hay en la educación. Bueno, yo también pasé muchos años, ¿no es cierto?, dentro de la tarea educativa. Entonces, desde un punto de vista de poner el acento en la construcción, ¿cierto?, que es uno de los principios de esta asociación, quisiera saber en qué pondría usted el acento en una construcción educativa tendiente, ¿no es cierto?, a ser cada vez mejor. Bien, yo la escucho y me acuerdo de mi madre, que fue maestra de primaria con un solo cargo. Ahora para ser maestra de primaria hay que tener 2, y si uno puede conseguir un tercero a la noche, mejor, porque para la olla más tranquila. Y en realidad yo creo que se abandonaron algunas prácticas sobre pretexto de algunos criterios de modas pedagógicas de algún tiempo histórico, y voy a dar 1 o 2 ejemplos muy simples, con mucho cuidado para que no se desnaturalice lo que voy a decir. Hoy la educación inicial es obligatoria en la sala de 4 y 5 en la provincia de Buenos Aires. Se extendió con la ley 13688 a la sala de 3. Cosa con la que estamos total y absolutamente de acuerdo. El problema es que la maestra de primaria no puede organizar, las escuelas primarias no pueden organizar sus cursos, es decir, sus divisiones, según que los pibes hayan ido o no a jardín. Y esto no es menor, porque una maestra de primaria que trabaja con 40 pibes necesita de más recursos para los que no fueron al jardín que para los que fueron. Si los tiene mezclados, a lo largo del año termina preocupándose por los que avanzan más y sin querer va dejando de lado a los que les cuesta más aprender. Esto no requiere ninguna inversión presupuestaria, solamente hay que decirle a la directora de la escuela primaria que separe a sus grupos según que hayan ido a jardín o no, y elija la mejor maestra para los que no fueron al jardín.
No hay ningún costo en esta decisión. Esta decisión no se toma desde hace muchos años en el sistema educativo, no solo en la provincia de Buenos Aires, porque se lo considera discriminatorio. Es decir, se considera que se califica al pibe porque fue al jardín o no fue al jardín, y esto constituye una discriminación. Parecida a lo del 4, el 5, el 6 o el 7. El 1 es discriminatorio, hemos vuelto ahora al 1. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer sin costo, y al mismo tiempo hay otras cosas que requieren un costo, que es una rápida capacitación docente organizada con participación de las universidades nacionales, no para legalizar la moda pedagógica vigente o el discurso de política educativa vigente, sino para efectivamente dotar a los maestros de herramientas de intervención concretas para con sus chicos. Es decir, las circulares que llegan, si uno lee una circular de la provincia de Buenos Aires, ahora el cambio de gobierno no ha generado todavía documentos que de los que uno permita inferir cuál va a ser la orientación, pero las anteriores estaban más marcados por un discurso sociopolítico que por un discurso pedagógico. Y el docente lo que necesita son herramientas de intervención. Obviamente, y con esto termino, lo ideal sería tener menos chicos por escuela, por curso, obviamente. Porque en realidad, como conversábamos ayer en Lobería, en una charla con los docentes del distrito, los pibes son distintos. Los estímulos que tienen los pibes, aún aquellos que vienen de necesidades básicas e insatisfechas, son totalmente distintos a los de otras épocas, y los docentes cada vez, aún el recién egresado, está casi desactualizado apenas se recibe respecto de los requerimientos y necesidades, con lo que en realidad el sistema está puesto frente a una encrucijada muy importante. Pero me parece que hay que recurrir a viejos modos de organización escolar y a nuevas maneras de plantear lo pedagógico en relación a la actividad áulica. Ojalá se pudiera reducir el número de alumnos por curso, pero digo, tengo mi seria duda de que esto ocurra, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, el 95% del presupuesto educativo provincial se va en sueldos. El 5% es para arreglar 1.800.000 metros cuadrados de edificios escolares. Y así lo ven ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta? Un obrero de mi columna necesita hacer una pregunta. Procedelo. Adelante, por favor. Yo le quería hacer una consulta, siendo que Sarmiento era un libre pensador, ¿por qué el sistema educativo que se creó y la formación, por qué fueron tan estrictos con las maestras normales, donde tenían muy poco libertad de movimiento? Se sabe que la creación del sistema de maestras normales, las maestras tenían un sistema muy represivo. ¿Por qué, siendo que quien lo había ideado y los masones habían participado de la conformación de esto, permitieron que eso pasara? Y otra más que... De a una, porque bueno, trabajo con medio hemisferio. Después traigo la otra. Mirá, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. En su contexto histórico. Me refiero, probablemente Sarmiento no tenía su condición de libre pensador para más cola en el asiento del pibe en el aula. De cualquier manera, es verdad que hubo un intento, particularmente en los 90, de provocar este proceso. Mi información actual sobre la situación de los subsidios a las escuelas privadas es que la provincia ha tomado la decisión de no aumentar nada más y fortalecer centralmente la escuela pública. Se verá en octubre, diciembre, que es cuando, entre octubre y diciembre, que es cuando la DIPREGEP, que es la Dirección Provincial de Gestión Privada, apruebe los presupuestos para el año que viene en lo referente a los salarios docentes que va a seguir subsidiando. Pero en realidad ahí también hay un problema histórico de arrastre, digamos, ¿no? Que empieza en el 58, que yo omití considerar que es el momento en que efectivamente se le da un golpe muy fuerte a la educación pública en general, a partir de las universidades y a partir de allí a nivel de secundaria y de primaria. Pero forma parte de una historia que en mi opinión es muy difícil de revertir, porque se mezclan muchas cosas. Digo, no es lo mismo una escuela parroquial de Quilmes que el San George, que no recibe subsidio.
Entonces, es un tema muy... Pero también es muestra de la desinversión del Estado en materia pública, de esto no tengo ninguna duda. Creo que la piedra angular de ese proceso empieza con el restablecimiento de la religión católica en las escuelas públicas. Y ojo, no piensen que es un dato de la Revolución del 43. Hoy los wichis de Salta están siendo instruidos en la religión católica obligatoriamente con egresados de un instituto superior de formación docente que solo pertenece a la confesión religiosa católica apostólica y romana. Así que si el wichi tiene un pastor evangelista, tiene un matete en la cabeza. Yo no digo que no tenga que tener religión, lo que digo es que el espacio de la escuela debería ser preservado. Y en este sentido, la provincia de Buenos Aires tiene un decreto reglamentario, que es el 2299 del 2011, cuyo artículo 193 prohíbe expresamente la actividad política y religiosa en los establecimientos educativos. Y muchos padres que son de otras confesiones religiosas no lo saben. Entonces, si uno no conoce los derechos que tiene, difícilmente puede ejercerlos. ¿Sigue considera la palabra? ¿Alguna otra pregunta? Solicitan la palabra desde mi columna. Adelante. Adelante, por favor. Le hago una pregunta, no sé si es sin precedente o no, pero a través de su disertación ha llegado a la conclusión, ¿no es cierto?, de que a partir de la década del 90 se produce lo que podríamos denominar una involución educativa. Paralelamente, a partir de esos años, comienza un proceso gobernante o de sistema de gobierno denominado populista. ¿Usted cree que hay alguna interrelación entre ambos? A ver, con todo respeto por las diferentes concepciones político-ideológicas que puedan existir en este taller, en este momento, yo no tengo ninguna duda que los modelos populistas de este tiempo histórico, que no son los modelos populistas de los 40 o de los 50, son modelos que no se construyen sobre la base de la idea de la ciudadanía plena, que es una condición esencial para la democracia y la república. Cuando digo ciudadanía plena, digo la plena capacidad para entender lo que está pasando. Y el sistema educativo, digamos, esto se parece al libro de García Márquez, ¿no? Es crónica de una muerte anunciada. Es decir, con estas condiciones del funcionamiento del sistema, es muy probable que una porción muy importante de los alumnos de los establecimientos educativos públicos y privados de la Argentina desarrollen limitadamente su capacidad de pensar. Y al desarrollar limitadamente su capacidad de pensar, es muy posible que sea más fácil pasto de una adhesión, si usted quiere, más mística a una determinada construcción política, la encarne quien la encarne, ¿no? Creo que hay una relación, y porque en realidad, aunque la ley 2495, que es la Ley Federal de Educación, que es la que coincide con ese tiempo histórico de los 90, fue reemplazada por la nueva ley nacional, cuyo número no me acuerdo, en la práctica, el modelo de la inclusión, de que el pibe esté en la escuela a cualquier costo, no importa si aprende o no, lo que yo denomino el facilismo en la promoción, son inescindibles, porque no han cambiado desde los 90 para acá. En esto, más allá de quienes han gobernado, hay un continuo. ¿Alguna otra pregunta? Venía mi maestro, alguien de mi columna tiene deseo de trabajar, parece. Que lo haga. Por favor. También pienso que parte de esa involución de la educación viene a raíz digamos, de las políticas de los 90, que a finales de los 90 los chicos iban a comer a la escuela, ¿no? Entonces también eso es, después genera lo que vino después, que es el populismo, y que los chicos en la escuela hay que revertir todo ese pasaje, y lo cual no es fácil. Y me hace acordar lo que estaba diciendo de Sarmiento, por ejemplo, cada cosa en su tiempo y lugar. Mi abuelo en 1916-17, uno de los pocos maestros titulados, pues se recibió en España en un monasterio, ¿cómo se llama?
bueno, donde enseñan a los sacerdotes, bueno, él estudió el maestro, seminario, salía fábrica, pero no. Te traicionó el subconsciente. En el seminario y enseñó, y ahí viene lo de Sarmiento y la ley 1420 en una colonia rusa entre Saavedra y Pigüé, ¿no? Y que en realidad son los alemanes del Volga. Los alemanes del Volga, donde ninguno hablaba castellano. El único que hablaba castellano era el maestro y su familia. Por lo tanto, mi madre, mis tíos, todos aprendieron el ruso alemán ese. Y mi abuelo después fue el jubilado número 3 del magisterio. Bien. Por acá, hermano primer vigilante, la señora. Sí, me llame maestro. Sí, adelante. Por favor. Volviendo un poco al conflicto que parece instalado entre escuela pública y escuela privada. Realmente muchas personas culpan a la escuela privada del deterioro de la escuela pública. En su opinión, ¿es así? A ver, yo no creo que sea culpa de la escuela privada. De última es culpa del Estado, porque es el Estado el responsable de la organización del sistema educativo. La Constitución Provincial de Buenos Aires, artículo 198 en adelante, prescribe que el único responsable del sistema educativo provincial es la Dirección General de Cultura y Educación. Organismo que es una creación de Sarmiento, que fue ministro de Educación en 1875 después de ser presidente. Es el único loco que dejó el sillón de Rivadavia y se sentó a pelear con los docentes. En esa época la provincia de Buenos Aires era todo, incluida la ciudad. Y por eso uno dice, ¿cómo Irigoyen, que fue masón, puede ser consejero escolar? Porque había consejos escolares en la ciudad de Buenos Aires, hoy se llaman distrito escolar, pero eran los consejos escolares. Le hago esta digresión porque como hay un masón de por medio lo tenía que decir. Pero lo que digo es esto, en realidad es un problema de que el Estado ha fluctuado según quien lo conduzco. Es decir, no, a diferencia de Chile, que hubo una larga continuidad sin interrupciones de gobiernos constitucionales, la Argentina sufrió varios golpes de Estado. Y en general esos golpes de Estado se construyeron sobre la base de alianzas temporarias, algunas han durado más en el tiempo, de los sectores militares, de teorías de intervención que venían de afuera, y de sectores más conservadores de alguna religión importante de la Argentina. Y eso sesgaba, sin lugar a dudas, la cuestión de los subsidios, el crecimiento de las universidades privadas. Pero para ponerlo en criollo, la culpa no es del chancho, sino que le da de comer. Porque si uno deja que corre el agua, alguno va a aprovechar y va a tomar. Creo que desde ese punto de vista, como decimos los abogados, nadie puede alegar su propia torpeza. Y creo que en este sentido ha habido una torpeza de todos los que creemos en una torpeza a lo largo del tiempo, de todos los que creemos en la escuela pública como una herramienta, digamos, niveladora hacia arriba de las posibilidades de la gente. Pero no es culpa de la privada. Bien. También solicito desde mi columna la palabra. Adelante. Adelante, por favor. Gracias. ¿Cómo ve usted, o la masonería en general, la educación en el futuro, pensando en un mundo cada vez más globalizado? Allá estás ahí. Adelante. ¿Cuál es la postura o la propuesta que tiene la masonería en el rol que tiene que tener la educación en contextos sociales muy duros? Es decir, un chico que no tiene para comer y va con esa preocupación a la escuela, en este sentido de igualdad la educación para todos, ¿qué proponen, qué propuestas hay para ese contexto? A ver, cualquier mecanismo compensatorio, entendiendo por mecanismo compensatorio cualquier modo de intervención que fortalezca las condiciones psicofísicas del alumno para que pueda aprender, porque esto también es cierto, que cuando uno va a una escuela en un contexto de necesidades básicas insatisfechas, uno sabe que esos pibes que no comieron a determinada edad lo que debían comer, seguramente van a tener un ralentizaje de su capacidad de razonamiento y quizás
nunca, porque los médicos lo dicen así, yo no soy un experto en esto, lo que no se comió en la primera infancia, en el embarazo y en la primera infancia no se compensa comiéndolo a los 10 años. Entonces me parece que ahí hay, más que la escuela, debería haber una construcción del conjunto de la sociedad que hoy está expresado en los diferentes planes de asistencia, que deberían ser cruzados para ver efectivamente si cumplen la tarea o no. No hay una base de datos y hay mucha gente que se opone a la nominalización, particularmente, y lo pongo adentro de la escuela, la nominalización de los alumnos que van en las escuelas a comer a los comedores, porque eso es estigmatizante, cuando en realidad ya están estigmatizados por el solo hecho de ir al comedor. Yo prefiero aceptar que están estigmatizados y no hacer como que no están. Entonces me parece que cruzar esta información en función de todos los planes y buscar una manera de un efectivo control del destino de esos fondos. Porque este es el otro problema. Digamos, a lo mejor hay sobreabundancia de recursos que se malgastan precisamente porque no hay cruzamiento de datos. Hoy una escuela no puede cargar automáticamente la liquidación de los salarios de sus docentes y mucho menos los nombres de los pibes que van al comedor por computadora, porque la Dirección General de Cultura y Educación no tiene un sistema único informático que abarque la totalidad de los establecimientos. Con lo que en realidad estamos haciendo la contabilidad manual del tiempo de la ley 1420, en definitiva. Creo que, digamos, desde ese punto de vista, cualquier medida compensatoria, y puede ser que las que están vigentes sean útiles o no, y si hay que reformularla hay que tener la amplitud de criterio para reformularla. Pero son políticas del Estado. Nosotros podemos opinar, pero no las podemos, salvo que tengamos responsabilidades individualmente, no como profanos, como decimos nosotros, no es la masonería la que las puede llevar adelante. Puede sugerir, sí, sin duda. ¿Reina silencio, hermanos vigilantes? El silencio reina en mi columna. Bien, reinando silencio entonces. Hermano Nador, te voy a pedir, por favor, que circules el saco de beneficencia y le voy a pedir al hermano primer vigilante que explique el sentido de esta acción. Sí, queridos amigos, atentos, dice el doctor acá, a nuestra condición filantrópica, circula entre nosotros un saco de beneficencia. Esto lo hacemos siempre, cuyo importe resultante se dedica íntegramente a el pasaje de este saco. Para nosotros representa un acto de conciencia de lo que uno puede poner con eso. Solamente entre los masones. Solamente entre los masones. No es que tienen que poner todos. No, todos. No. Solamente. Porque los masones no terminamos ninguna reunión masónica sin cumplir con este cometido. Adelante, querido hermano orador. Y la forma que tenemos de hacerlo es poniendo y sacando la mano cerrada de nuevo. Que nadie sepa si uno puso o sacó. Hoy en día no tenemos de eso, con lo que juntamos. Para completar la instrucción, porque también se puede sacar. Hay que decir. Antiguamente. Hay que avisar. No ya hoy. Se puede sacar. Hoy, El venerable tiene que enterarse. tenemos otras maneras. Bien. Adelante, querido hermano orador. Ve a tu banca y veremos un posterior recuento. Permíteme poner en el saco. Muy bien. Con permiso, porque no puedo pisar esto. Muchas gracias. El querido hermano dijo que no se podía pisar el pavimento mosaico porque tiene un simbolismo muy importante para nosotros. Es el simbolismo por excelencia de la tolerancia. Ahí coinciden los colores blancos y negros, que son la diferencia, pero están unidos por un punto de unión, una línea de unión, que son las coincidencias que es sobre lo que tenemos que trabajar. Precisamente por eso él
dijo que no, nosotros no lo pisamos. Tampoco ninguna reunión masónica termina sin un homenaje al pabellón nacional. Y en este caso yo voy a hacer uso y abuso del querido hermano visitante Carlos Sabey para que nos dirija en este homenaje. Les pido a todos que lo pongamos todos en pie y vamos a rendir homenaje al pabellón nacional. Venerable maestro, queridos hermanos masones, ciudadanos todos de Necochea y Lobería que nos acompañan hoy. La bandera simboliza para nosotros la identidad nacional, pero para los masones simboliza también el blanco del cielo con el celeste del mar y el sol incaico que se incorporó allá por la asamblea del año 13, y simboliza también a todos los masones esparcidos por la faz de la tierra. Algunas viejas oraciones de la bandera decían que no había sido jamás atada al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra, y eso ya lo sufrimos, se ató a algún carro triunfal de algún vencedor en las Malvinas, pero para nosotros sigue siendo símbolo de pureza, símbolo de diafanidad y símbolo de tolerancia, la misma que está en el piso de nuestras logias, porque en nuestro seno todos los pensamientos tienen cabida y como en la sociedad todas las diversidades son posibles de construir uno al lado del otro. Es todo. Muchas gracias, querido hermano. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos vigilantes, ayudarme a clausurar esta reunión y al mismo tiempo agradecer la presencia de los amigos visitantes que compartieron con nosotros este momento. Bien, amigos, esta reunión masónica ha terminado. Muchas gracias y espero que les haya servido. Muchas gracias.